Vamos a entrevistar a María O'Donnell, la periodista de Buenos Aires, que en realidad la vamos a entrevistar por una cuestión que me pareció muy interesante. Hola María, primero te saludo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, bien, gracias. Vos sabés que estaba entrando a leer tu libro, el último libro sobre Aramburu, y que la verdad me pareció muy interesante, no solamente lo que significa tu relato, sino además de la forma en que lo planteas en una suerte de ida y vuelta en el camino del tiempo. Debo decir, sin ánimo de spoilear, que me pareció interesante ese recorrido de ir desde la actualidad, pasando por el hecho particular de Aramburu, hacia atrás y el inicio de las organizaciones, pero también con esa perlita singular de que te pudiste encontrar con la figura de Mario Firmenich, nada más y nada menos. ¿Qué te deja a vos este libro? A la hora de la conclusión de la obra, ¿sí? ¿Qué te deja? Bueno, primero déjame decirte que sí, que claro, que una de las dificultades que tenía que ver con contar este hecho, que es un hecho que para una generación por ahí, yo nací en el 70, no tenía recuerdos Mm, personales, pero es un hecho más o menos, por ahí en que alguna vez pasa por historia, relativamente conocido. Entonces ese ida y vuelta en el tiempo, la recreación de la época, ir un poco para atrás, lo que buscaba era eso, ¿no? Cómo contar esa historia de una manera que fuese novedosa, que aportara datos nuevos y que resultara atractiva, ¿no? Y por supuesto yendo a buscar a los protagonistas, porque había varios protagonistas vivos, porque eran muy jóvenes los montoneros cuando se dieron a conocer con el secuestro y asesinato de Aramburu, o sea que estaba por un lado por supuesto Firmenich, mm, estaba también Ignacio Vélez Carreras, que es otro de los que participó del secuestro, cordobés, que no estuvo en la mm, Selma donde lo mataron, pero estuvo en el secuestro, estaba también Juan Manuel Abal Medina, que es el hermano de Fernando, el fundador, que fue mm. supuestamente, según el relato de Firmenich, el que mata a Firmenich. Bueno, y así, y estaba también la mujer de Firmenich y Firmenich, así que ese ida y vuelta en el tiempo también lo que buscaba era un poco ir a buscarlos hoy y que miraran desde hoy aquellos hechos, ¿no? Y bueno, por supuesto que la figurita más difícil para todos los que escribimos sobre los 70 Ujú. siempre es Firmenich. Sí, 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 sí. Leí el inicio de tu encuentro con él, lo que fue primero el intento truncado en un viaje y después lo que fue el arranque de la entrevista, esa breve entrevista que ha sido con él, que me parece que es una de las partes más ricas también que tiene este relato de este libro. ¿Te está interesando y mucho esa etapa de la Argentina, la década del 70? Digo, porque lo asocio especialmente con lo de Born y lo que ha sido tu libro anterior, mejor dicho, sobre el secuestro. Claro, bueno, ¿sabes qué me pasó? Que el Born en realidad es una historia que yo me dieron ganas de escribir porque me parecía muy extraordinaria, ¿no? Dos Sí. hermanos, herederos del imperio económico más grande que hubo en la Argentina, que los secuestran los montoneros, lo tienen 9 meses en zona norte, digamos, no muy escondidos de donde estaba la policía y cobran el rescate más grande de la historia. Entonces, a mí esa historia me había llamado mucho la atención como la historia en sí misma. Y transcurrían los 70, entonces de alguna manera llegué a los 70 como consecuencia de querer contar a los Born. Pero una vez que entré a esa historia, me empezaron a intrigar otras cosas, ya de los 70 propiamente dichos. Y con este libro me di cuenta también que muchas de las cosas que después salen mal, tensiones que se producen, están en ese origen, ¿no? La Mm, relación difícil entre Montoneros y Perón, cómo Montoneros se le impone a Perón de alguna manera, porque con una operación tan osada como salir a matar a sí. Aramburu, símbolo del antiperonismo para toda una generación, porque había sido el que prohibió al peronismo, el que roba el cadáver de Eva, entonces ellos se le imponen a Perón como interlocutores, porque eso les da mucha popularidad en la resistencia peronista, y Perón les da el aval, les dice encomio lo actuado, pero es una relación que ya arranca tensa. Ese Mm, intercambio de cartas de ellos, ese primer intercambio que está en el libro, a mí me interesó mucho. ujú, También, digamos, cómo Montoneros tenía esta mezcla de formación cubana con cosa mm, católica, mm, nacionalista, y las tensiones internas, incluso las discusiones dentro del grupo muy tempranamente para los que querían una vía como más militarizada, o más de pura acción armada, y los que buscaban, sobre todo los cordobeses, ¿no? Una cosa más con organizaciones territoriales de base, el sindicalismo obrero. Me ujú, parece que muchas de las discusiones que se dieron después, los quiebres, estaban ahí. Eso es mm. la sensación que me dejó después de reconstruir aquella época. Vos sabés que cuando vos relatabas en el libro de Aramburu, especialmente el origen,
de la familia Valmedina, pero también del origen de todos y la influencia que tuvo en un inicio, también la figura de Mujica como de otros más. La conclusión que llegaba es decir, lo loco de todo esto es que uno a la distancia dice qué punto de contacto puede llegar a tener figuras como los militares, emblemático con la figura de Videla, como figuras de los montoneros, con la figura de Firmenich, y tienen un punto de contacto, que es la Iglesia católica. Los dos son como un desprendimiento de la misma Iglesia católica. Bueno, no se explica la emergencia de Montoneros sin lo que estaba pasando en la Iglesia Católica, ¿no? Como bien decís, a mí eso me interesó muchísimo también, obvio, era por el Concilio Vaticano II, la descolonización, los curas que empiezan que son un poco, digamos, de ahí vienen los curas villeros de hoy, ¿no? Los que entienden que misionar es estar del lado de la persona sufriente y no del lado del poder. Eso genera una resistencia muy grande en las cúpulas más conservadoras de la Iglesia Católica, y ya en ese momento tenés a Monseñor Cagiano apoyando la dictadura de Onganía, y empiezan a surgir los curas como Mujica, el propio Carbone, que termina enjuiciado por el crimen de Montoneros. No todos avalaron, hay que decir, el salto a la lucha armada, porque dentro de de la fe católica, quitar la vida es una ruptura de ese pacto. Entonces, es interesante también eso. Pero sí los condujeron, no se entiende lo que pasó con esos chicos en el colegio secundario sin entender lo que pasaba con la Iglesia Católica. Sí. ¿Firmenich en algún momento muestra algún tipo de arrepentimiento de las consecuencias de los hechos? No, y yo creo que pedirle arrepentimiento a Firmenich es como ir a buscar un imposible, y yo no creo que, yo creo que él cree que eso tuvo un sentido histórico. Ese sentido histórico le dio sentido a Montoneros, en un momento en el cual la lucha armada era aceptada por un amplio sector como una forma legítima de combatir a lo que era en ese momento la dictadura de Onganía. Claro. Lo que uno podría pedirle por ahí es cierta autocrítica, perspectiva histórica, digamos, el devenir de los hechos o del hecho sobre la vida, pero no lo tiene tampoco, hay otros que lo tienen, pero no, ese es el hecho fundacional de Montoneros que forma parte de su propia identidad, me parece, ¿no? Sí. Vos sabés que me quedaba y me hacía mucho ruido cuando él decía, a Dorrego nos explican en menos de 5 minutos en la escuela, vamos a hacer que cuenten la historia de Aramburu un tiempito más también. Como diciendo, traemos esto como la parte negativa también, para que... Ojo por ojo también, poner él dice, van a ir los victimarios al lugar de las víctimas, ¿no? Ojo por ojo, hay algo ahí de la venganza que está planteado también, ¿no? Se ha planteado como una venganza. Tenés una mirada de una mujer grande, de haber transitado gran parte de tu vida, yo más o menos de tu misma generación, lo que todavía no termino de interpretar es, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué ese extremo de violencia? Claro, sí. Y eso es lo que nos cuesta a los que no somos parte de esa generación, ¿no? Decís, cómo alguien a los 22 años se plantea también algo tan cruento, ¿no? Que es quitarle la vida a un hombre que está inmenso, por más que reproches de lo que él mismo había hecho no tuviera para hacerle. Y formaba parte de una época que creo que es lo que... Yo igual creo que hay que mirarlo en ese contexto, ¿no? En el sentido, a mí me cuesta mucho entenderlo, pero sí el libro hace un esfuerzo muy grande y me parece que a veces dar las discusiones con los valores nuestros del presente, que están buenísimos, que es que estamos todos de acuerdo que que no queremos violencia política nunca más en Argentina, pero hay que tratar de entender por qué la hubo en ese contexto, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer estos elementos, los cuales vos hablabas recién, digamos, la Iglesia, la proscripción del peronismo, la violencia, digamos, el golpe del 55, hay una cantidad de hechos, por supuesto, la Revolución Cubana, las guerrillas latinoamericanas, había un clima de época ahí también muy fuerte, y la represión del Estado que empezaba a ser un Estado, digamos, dictatorial como el de Onganía, ¿no? Que intervino en las universidades, clausuró la participación política, digamos, los jóvenes... cortó un proceso muy virtuoso en la Universidad de Buenos Aires, o sea, fue después el Cordobazo, Onganía reprime esa unión de estudiantes y trabajadores obreros, era un momento de industrialización del país, de ascenso social de las clases populares, entonces, Onganía pega un frenazo a todo un proceso que en los jóvenes repercute muy fuerte también. Hay un contexto argentino, hay un contexto internacional, hay un contexto de la Iglesia. Entonces, me parece que un poco el trabajo de un libro así es ese, ¿no? Tratar
de ponerlo en su contexto, no para justificarlo, pero para entender cómo fue que ocurrió y qué consecuencias tuvo, que sí fueron, para mí, y eso para mí es muy interesante, que dice una disidencia en los montoneros, que fue como tan exitoso en sus términos lo que se habían propuesto, que terminaron olvidando por ahí, o se terminó como imponiendo la lucha armada como un objetivo en sí mismo, no como un medio, y eso los dejó presos, no presos, pero los dejó como muy volcados hacia operativos militares espectaculares en lugar de trabajo con trabajo territorial, ¿no? Claro, claro, cambiar la verdadera vida. Ellos buscaban por una cuestión macro más que por una micro, diríamos, cambiar la vida de la gente de una villa. Ellos más que eso buscaban lo otro, ¿no? El tema era cómo, si tenías que ser la lucha armada, Sí. era un método más dentro de una estrategia, digamos, de ir a trabajar con los sindicatos obreros, las organizaciones de base, o si se volvió la pura, la militarización de la organización y empezó a predominar la lucha armada por encima de cualquier otro trabajo político. Entonces, ahí hay un quiebre, ¿no? Bastante importante, porque tiene que ver también con que este momento se dan a conocer de una forma tan espectacular, tan violenta, tan sensacional, que bueno, que eso le da una impronta también. Después Montoneros cambió, digamos, creció, viene el momento de auge en el 73, ahí ellos apuestan a la salida electoral, tienen un momento en el que apuestan a la salida electoral con Cámpora, pero en ese origen hay una marca fuerte, ¿no? Claro. Claro. ¿En qué literatura o en qué hechos fueron los que principalmente te basaste para llegar a concluir esta historia? No, bueno, he leído la gran parte, creo, de la bibliografía de la época. Hay muchas tesis doctorales de temas por ahí más específicos que me interesaron mucho. Después trabajé con el expediente, que son más de 40 cuerpos, está en el archivo de la Corte Suprema, el expediente del caso. Y después hice mucho trabajo también de entrevistas de los protagonistas, fui a los lugares, fui a Timote, fui a Córdoba, donde hicieron la toma de un pueblo, viajé a Barcelona, digamos, recorrí los lugares y todos los personajes que estaban a mi alcance. Sí, se ve un trabajo bastante exhaustivo, especialmente, yo no sabía la parte de Timote, esa parte que en realidad ahí era una de las quintas de una de las personas que estuvo vinculado directamente a todo esto. Esa parte me pareció novedosa, a pesar de haber leído el libro de José Pablo Feynman, que habla exclusivamente sobre los hechos de Timote, ¿no? Claro, sí. José Pablo hace más una cosa bien interesante, que es como una reconstrucción imaginaria de cuál pudo haber sido la discusión entre la visión ideológica de Aramburu y de los montoneros esos 3 días en los que le hacen lo que ellos llamaron el juicio revolucionario, ¿no? Pero sí, La Selma es una quinta en Timote, que es en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, una zona de agrícola ganadera, relativamente buenas tierras, y pertenecía a Carlos Ramos, era un compañero del secundario de Firmenich, y era muy amigo de él, y ellos hacían trabajos ahí en esa estancia, y por eso usan esa quinta para llevar a Aramburu. Cuando ves y escuchás que hablan de grieta o lo que pasó la grieta, y uno mira y se pone a estudiar un poquito la década del 70, ¿no te da un poquito decir cómo podemos hablar de esto actual? Una grieta cuando aquellos se mataban realmente y no en forma verbal y por redes sociales, en una forma laico. ¿Cómo ves eso? Bueno, creo que un poco Aramburu también habla de eso, ¿no? Que nuestras divisiones profundas de una sociedad muy dividida vienen de larga data. Uno tiende por ahí a creer que es algo nuevo, ¿no? Pero todo lo que pasa con el cadáver de Eva, después el robo del cadáver de Aramburu, digamos, todas posiciones incluso de luchas tan encarnizadas que se proyectan sobre los cuerpos, o sea, estatuas decapitadas, bueno, cuando quemaron la residencia de Perón y Eva, digamos, hay una historia de mucha violencia, mucho odio, mucho enfrentamiento dentro de nuestro país, y creo que eso también aparece en esa época, ¿no? Sí, y lo otro que miro y cada vez que me toca leer o encontrarme con algún libro como el tuyo, como otros que sigo también de otros autores que me parecen muy interesantes, como ser Marcelo Larraqui, o el mismo Rosendo Fraga, que escribió un libro interesante sobre la figura de Aramburu. Estoy hablando de la década del 70, y después miro y escucho gente que habla de dictadura en la actualidad, o infectadura en la actualidad. Digo, pero se puede traer aquello, ese concepto que existía de lo que era una dictadura a lo actual. ¿No ves como que una suerte de desvalorización de la palabra?
Sí, por supuesto, es una forma, decir que la democracia está en riesgo, qué sé yo, nos costó mucho conseguirla, es muy evidente que están, digamos que, evidentemente en una situación de pandemia donde hay valores, digamos, un objetivo que hace que se tomen medidas excepcionales, pone en suspenso determinados derechos individuales, ¿no? Entonces esto te pone en suspenso el derecho a transitar, a manifestar, porque hay una situación de excepcionalidad. Entonces, y las excepcionalidades son momentos en los cuales el poder central concentra poder, pero porque es una situación de excepcionalidad. Digo, plantear que eso es una dictadura, cuando incluso tenés el Parlamento abierto, tenés el Poder Judicial, con todas las limitaciones de funcionamiento que tiene, un poder legítimamente elegido. Además tenés algo muy valioso, que son dirigentes de distintos partidos políticos trabajando a la par y mancomunadamente. Es ridículo, digamos, no resiste. Lo que están planteando en todo caso es si pesa más la voz de los infectólogos que otras visiones que ellos creen que deberían ser escuchadas, pero cuando uno plantea, me parece también los argumentos en forma tan exagerada, deslegitima lo que está por decir, ¿no? Sí, felicitaciones nuevamente por este trabajo que no deja de sorprender, como el trabajo anterior de Born. Me parece que es una obra que es muy interesante para poder revisarla, porque en el contexto histórico, reitero el concepto inicial, me gusta ese recorrido histórico, yendo un poco hasta los orígenes de las organizaciones, de este tipo de organizaciones como Montoneros, que ha tenido allá por la década del 60. Me parece muy lindo y muy atractivo como para poder leer y también entendernos un poco. Digo, entendernos un poco porque de dónde venimos y eso también nos lleva, es un ejercicio importante que muchas veces no lo hacemos porque vivimos demasiado el día a día y no terminamos de hacer ese ejercicio, es decir, de dónde venimos y por qué somos así, ¿no? Sí, a mí me pasó un poco eso escribiendo, así que si le pasa a los lectores leyéndolo, me resulta un ejercicio que bueno, que me reconforta, francamente, lo que me decís. Seguramente como aquella visita que hiciste en la Recoleta y que contás en el inicio del libro, que encontraba gente que opinaba de una cosa y otra de otra respecto de lo que era la tumba de Aramburu o la tumba de Eva Perón, encontrarás lo mismo con respecto a tu libro, ¿no? Bueno, sabes que hay un sector muy, te diría, no sé, salió como una crítica a la ciencia Pacurondo, un poco sobre el libro, Sí. pero planteando como que no es que ahí se plantea como novedades, cosas que a ellos no les parece que lo sean. Hay un enojo porque en un momento el libro dice momia por el cuerpo momificado de Eva, entonces, pero te diría que salvo sensibilidades grandísimas, recibí cosas devoluciones muy interesantes, sin estar por ahí en 100% de acuerdo y todo. Me han dicho ex-montoneros y todos que, digamos, no hay objeciones ni a hechos que están relatados, y me han dicho que todos lo sienten como un esfuerzo bastante honesto de tratar de poner la época y darle voces a todos los protagonistas. Por supuesto que uno no va a dejar conforme a todo el mundo, pero bueno. Obviamente. Vos sabés, y te hago esta pregunta porque la otra vez me llamaba la atención y me gustaba mucho, una suerte de trivia que hizo Marcelo Larraqui en Twitter, decía, ¿qué figura falta hacer una biografía? Decía él. Recordá que él trabajó en la biografía de López Rega, por ejemplo, de Galimberti, por ejemplo. ¿Vos qué figura crees que puede llegar a ser que en realidad la Argentina no abordó todavía sobre la importancia y el peso que ha tenido a lo largo de la historia? Bueno, yo creo que hay un revisionismo bastante interesante que por ahora se está dando en forma audiovisual, pero que podría merecer un libro. Ha habido una revisión académica de la presidencia Alfonsín. Claro. Yo creo que estamos para mirarla. Sí. Empezó, hay algunos documentales dando vueltas, y hubo un trabajo de radicales medio académico. Yo creo que ahí hay una buena historia para contar. A mí me gustaría. María, un beso grande y felicitaciones por el libro nuevamente. Gracias. Gracias a ti por llamarme, un beso. Saludos a Corrientes, que tengo familia. Ah, correntina. ¿Sí? ¿Tenés familia correntina? Mi abuela era correntina, sí, mi abuela era correntina. ¿Qué apellido? Así que, Speroni. Ah, ¿de acá de Capital? Sí, de Capital. Mira vos, qué interesante. Gracias, María. Chao, ha quedado la receta de chipá en la familia. Ah, ¿en serio? Sí, claro. Mira vos, que hoy en la mañana del domingo, me imagino, unos chipacitos ideal para el mate. Rico. Ay, qué rico. No, es de las cosas favoritas que le he dado de la cocina familiar. Un beso, gracias. Bueno, un beso, Chao, gracias. María. Chao. María O'Donnell con nosotros.